Han pasado ya unos cuantos meses desde que se publicó el último vídeo de transeúntes, pero ¿qué ha pasado durante este curioso verano que nos ha tocado vivir? A modo de resumen, Merkel cada vez está más cerca de despedirse de su liderazgo. AstraZeneca y la Unión Europea, después de todo, han hecho las paces. Afganistán ha vuelto a dividir a los Estados miembros y muchas otras cosas curiosas, entre ellas el debate del Estado de la Unión Europea que se celebrará el próximo miércoles 15 de septiembre de 2021. Todo esto y mucho más lo analizamos en el vídeo de hoy. Soy Vicent Bañuls, periodista, politólogo, y esto es Transeúntes, donde hablamos de la Unión con lenguaje de calle. Is to see the European Council in action from. Si la geopolítica ya estaba cambiando a marchas forzadas, este verano ha cambiado mucho más rápido de lo que imaginas. Es curioso porque en el mundo del periodismo todo el mundo siempre dice que el verano es una de las épocas más difíciles para encontrar noticias. Hasta que llegó este. Vamos punto por punto y lo más rápido posible para que no te duermas tras la pantalla. Ella, la protagonista indiscutible del segundo semestre de 2021, la canciller alemana Angela Merkel. Esta, entre otras cosas, antes de irse a finales de este mes de septiembre, empezó el verano con una clara propuesta. El proceso de ampliación de la Unión Europea hacia los Balcanes debe continuar tras la crisis de la COVID-19 para evitar que otros países como China y Rusia consigan apoderarse. Además, la canciller alemana deja a su sucesor un país con un robusto sector industrial muy volcado en el exterior, pero que necesita reformas y nuevas inversiones para encarar el futuro. Algo en parte ha beneficiado Merkel, aunque no directamente, es el sentimiento europeo. El 66% de los jóvenes españoles se considera europeísta, así lo revelaba la encuesta hecha por la empresa 40DB a mediados de julio de este mismo 2021. Además, 1 de cada 4 cree que este sentimiento ha disminuido con la crisis de la pandemia, según una encuesta. Mientras todo esto pasa, España tiene varios frentes abiertos en la política europea. Jueces para la Democracia ha pedido al comisario de Justicia de la Unión Europea que medie para renovar el Poder Judicial. De hecho, la propia asociación ha enviado una carta a Reinders en la que acusa al Partido Popular de insumisión constitucional por el bloqueo del Consejo. En cuanto a la economía de nuestro país se refiere, los datos son buenos, o al menos esperanzadores, aunque el mundo mediático ahora solo esté centrado en los máximos históricos de la factura de la luz. El Fondo Monetario Internacional sitúa a España como el país desarrollado que más crecerá en 2022 tras mejorar su previsión de crecimiento. El organismo internacional rebaja 2 décimas al 6,2% su proyección para este año y eleva hasta el 5,8% la del año que viene, un 1,1% más. Todo esto, entre otras cosas, ha provocado que el Banco Central Europeo relaje su programa de estímulos ante la recuperación económica y el alza de precios. La economía y el empleo aceleran en Europa. Es más, el PIB ha avanzado un 2,2% y la eurozona ha ganado 1 millón de ocupados en el segundo trimestre, lo cual me hace recordar una curiosa polémica con los bancos europeos. Como dato, estos registran cada año 20.000 millones de euros de beneficio en paraísos fiscales. Como solución se plantea la aplicación de un tipo mínimo de impuesto de sociedades del 15% a estas entidades, que implicaría una recaudación adicional de entre 3.000 y 5.000 millones de euros. Seguimos sin dejar de lado a nuestro querido país porque, aunque se esté hablando y especulando mucho sobre el papel que asumirá España, Pedro Sánchez y demás con la salida de Angela Merkel, hay otros rostros visibles que empiezan a ganar peso en la política unitaria. Esteban González Pons, en la terna del Partido Popular Europeo, está ganando puntos para presidir el Partido Popular Europeo después de que se vaya Weber en el Partido Político Europeo en la Eurocámara. Vamos con el tema de las vacunas. La Unión Europea ha alcanzado el 70% de la población adulta vacunada contra la COVID-19. El hito europeo queda acompañado por las malas cifras de inmunización en países como Bulgaria y Rumanía, donde rondan el 20% y el 30% respectivamente. Mientras tanto, dentro de todos estos retrasos a los que el ejecutivo de Ursula von der Leyen ha tenido que hacer frente, AstraZeneca y la Unión Europea anunciaron un acuerdo que pone fin al litigio por las demoras en la entrega de la vacuna. La farmacéutica se compromete a aportar 200 millones de dosis antes de la primavera de 2022 y acepta rebajar el precio en caso de nuevos retrasos.
Y después del desastre de Afganistán que hemos vivido durante el mes de agosto, la Unión Europea anuncia que regresará a Kabul para hablar con los talibanes. Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, enfatiza que Bruselas no reconocerá al régimen. Y algo bastante curioso, más allá de la idea que sobrevuela las reuniones informales de los ministros de Exteriores europeos sobre crear o no un ejército europeo, Borrell sigue haciendo de las suyas. Bruselas estudia crear una escuela europea para formar por primera vez a sus propios diplomáticos, un proyecto político del Parlamento Europeo que aspira a instaurar una carrera diplomática que supera la visión nacional de los funcionarios del Servicio Europeo de la Acción Exterior de la Unión Europea. Miradas al exterior, mientras en el interior parece que las posturas de los países miembros cada vez están más enfrentadas. Polonia declara el estado de emergencia en la frontera de Bielorrusia. La Unión Europea acusa al régimen de Lukashenko de orquestar una ola migratoria con una arma híbrida para luchar contra las acusaciones de Minsk. Y las dos últimas cosas: arranca el desarrollo del euro digital, la nueva moneda de la Unión Europea. El Banco Central Europeo ha aprobado esta emisión para complementar las monedas y los billetes, no para sustituirlos, y con una manera de mejorar la seguridad, aunque este método de pago no estará operativo antes de 2026. El Reino Unido, mi país favorito, busca trabajadores desesperadamente. Los efectos laborales del Brexit y de la pandemia recrudecen la falta de mano de obra en algunos sectores como la restauración, transporte y construcción. Con toda la actualidad contextualizada, ha llegado el momento de fijarnos en el próximo gran acontecimiento de la Unión Europea: el debate del Estado de la Unión Europea. Pero, ¿qué es? ¿Por qué es importante? ¿Cómo puedo seguirlo? ¿Y qué ha pasado en años anteriores? No te preocupes, estoy aquí para explicártelo todo. Antes que nada, un alto en el camino para ver el vídeo promocional con el que están dando difusión al gran evento. Dentro vídeo. Empezaremos por el principio. ¿Qué es el debate del Estado de la Unión Europea? El debate sobre el Estado de la Unión es una cita anual en septiembre que inaugura el comienzo del curso político tras el receso estival. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se dirigirá al Parlamento en su primer Estado de la Unión para, justificar el trabajo de la Unión en los últimos 12 meses, así como los planes de futuro. La cita supone un ejercicio de transparencia y una oportunidad para que la Comisión rinda cuentas del Parlamento, la única institución de la Unión Europea elegida directamente por sus ciudadanos. Los miembros del Parlamento analizarán el trabajo de la Comisión y comprobarán si ha hecho frente a los problemas clave de los ciudadanos europeos. Pero ¿por qué es importante? Las prioridades que la presidenta von der Leyen presentó en su discurso del año pasado siguen siendo válidas para afrontar los retos actuales. La Unión continúa trabajando para combatir la pandemia del coronavirus y para alcanzar la recuperación económica y social, a la vez que mantiene sus programas insignia, el Pacto Verde Europeo y la Estrategia Digital. Dos cosas que, por cierto, he analizado en vídeos anteriores para que estuvieses puesto en el asunto. Otra cosa bastante curiosa que ha hecho la Unión Europea, concretamente la oficina de prensa, es el News Hub. Esto que ves aquí al lado, una web que se encarga de reunir todos los tweets que los eurodiputados, grupos políticos y demás representantes europeos publican en sus perfiles. En realidad algo bastante útil para gente como yo, que queremos estar en todos los sitios. Pero vamos a lo importante, al meollo de la cuestión. ¿A qué va a tener que hacer frente nuestra querida Ursula von der Leyen cuando se ponga a hablar delante de los 705 eurodiputados? En agosto la web presentó esto que sale aquí al lado, el Flash Eurobarómetro, una encuesta en la que preguntaba a más de 26.500 ciudadanos europeos preguntas tan interesantes como, por ejemplo, la famosa Rule of Law o los sentimientos que le despiertan los fondos de Next Generation EU. Así que empezaremos con ello. El Rule of Law, algo mayoritariamente apoyado por los ciudadanos europeos, tanto dentro como fuera de las fronteras. Dentro de las fronteras supera el 80% del apoyo como fundamento también de otras relaciones con Estados Unidos, y China también representa un alto índice de apoyo. España está 5 puntos por encima de la media europea, que es un 85%, y Polonia, uno de los países más conflictivos con los pilares unitarios, como no podía ser de otra manera, está 6 puntos por debajo con un 79%.
de apoyo. Algo bastante curioso en todo esto son los fondos europeos Next Generation EU. Mientras que la pregunta anterior, el porcentaje de aprobación totalmente de acuerdo era bastante alto, en este caso el voto de la esperanza es el que más gana, con un 46% de las respuestas. ¿Esto qué es lo que está evidenciando? Que la gente escucha campanas, pero no sabe si es de boda o de entierro. En todo esto, los países más escépticos para estos fondos son Suecia, seguido de Holanda, Alemania y Eslovaquia. En la parte opuesta se encuentran Malta, Chipre y Portugal. La media europea es del 59% de confianza en estos fondos, mientras que en España es un poco más, hasta llegar al 61%. Dentro de todo esto, lo que más preocupa a la mayoría de los ciudadanos es la transparencia. Algo que hila con lo que venía diciendo antes. La gente escucha campanas, pero realmente casi nadie sabe dónde van a ir a parar esos fondos y qué es lo que se van a hacer con ellos. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos pensando todos y más en España? Que se lo van a repartir entre los bolsillos de 4 o 5 líderes. Pero en realidad no va a ser así, créanme. En cuanto a qué prioridades debería de tener en cuenta el Parlamento Europeo, el cambio climático con diferencia ocupa la primera posición, seguido de la pobreza y las situaciones de exclusión social y las medidas para el apoyo de la economía y la creación de empleo. Otra cosa bastante curiosa en todo esto es la imagen de la UE. ¿Sabías que su imagen positiva no llega ni al 50%? Sí que es verdad que las generaciones venideras presentan datos mucho más favorables de la Unión Europea que las personas de un rango de edad mayor, pero sí, la Unión Europea a nivel social no está en su mejor momento, aunque tampoco está en el peor. De hecho, el 49% de la población considera que la imagen de la Unión Europea está estancada respecto al año anterior. Es digno de analizar también lo siguiente. Si las cosas están yendo en la buena dirección, a nivel personal triunfa el chip, pero a nivel nacional se concibe todo lo contrario, en países como Hungría, Polonia o Eslovaquia, por lo que sea. Y por último, y no menos importante, la verdadera prueba de fuego de Ursula von der Leyen ha sido la gestión de la pandemia. Una vasta mayoría está satisfecha con la gestión de la UE, pero su situación es bastante desigual dentro de los propios países unitarios, como viene siendo habitual. Los frugales se enfrentan a los del sur y al ala este de la UE frente a una Francia y Alemania que están, pero sin estar. La gente está a favor de la gestión de la vacunación, aunque no tanto del certificado COVID. Sin duda alguna, tal vez estemos a horas del que va a ser uno de los mejores debates del estado de la UE visto en años. La crisis derivada del COVID-19 ha puesto en jaque a los fundamentos del proyecto unitario para una Ursula von der Leyen que, permítanme esta licencia, sí ha estado a la altura. Esta ha sabido gestionar una crisis sin precedentes, con cierta autocrítica a medio plazo y poniendo siempre a la UE en el centro de todo. Con toda esta información y contextualizado, analizaremos el debate en redes sociales. Reflexionen, piensen y mediten. Vienen tiempos muy, pero que muy curiosos para la Unión Europea. From